En todo el mundo se producen más de 36.000 tintes y más de 8.000 productos químicos disolventes y aditivos que acaban al final en nuestras aguas residuales, contaminando nuestra naturaleza. Podemos encontrar a lo largo de la historia un montón de diferentes tipos de tintes que se han sacado de la naturaleza o de diferentes organismos vivos, como pueden ser las conchas, pueden ser pequeños insectos o incluso de las plantas, pero lo que es verdad es que nunca se ha visto hasta ahora que se utilicen las bacterias para generar un nuevo tipo de tinte. No es sorprendente porque es verdad que solo es hace un poco más de 100 años que Louis Pasteur comenzó a cultivar especies bacterianas en un laboratorio. Entonces, el uso de las bacterias como biomaterial es increíblemente novedoso, no hay ningún referente todavía en nuestra historia. Y es un espacio que todavía se tiene que explorar y ver hacia dónde nos lleven. Digamos que la historia se está haciendo ahora. La ropa teñida con bacterias se basa básicamente en cultivar el pigmento natural que sale en las bacterias y aplicarlas sobre el tejido. Es una técnica 100% natural y 100% biodegradable, porque las bacterias no tienen ningún tipo de toxicidad y no tienen ningún tinte químico involucrado en el proceso. Se podría decir también que las bacterias son más ventajosas que otras materias primas naturales, incluso los tintes naturales, porque no están limitados, por ejemplo, por la geografía, el clima, las estaciones. Son un biomaterial, una materia prima que se puede desarrollar rápidamente y almacenarse en cualquier lado, indistintamente del clima o de la temperatura. Las razones por las que las bacterias pueden producir color son muy diferentes, porque las bacterias tienen diferentes colores entre sí, además. Algunas de las razones son que, por ejemplo, puede producir un color para realizar la fotosíntesis. También puede ser para protegerse de los rayos UVA. O, como mecanismo de defensa, también produce un pigmento, o para el almacenamiento de la energía. Por último, también puede ser una situación de estrés, que en un momento de estrés salga ese pigmento. Para iniciar el proceso del teñido, entonces, lo primero que hay que hacer es localizar la bacteria que produzca el color que deseamos. Es verdad que si somos un poquito amateurs o estamos empezando, hay muy pocas bacterias a las que podemos acceder, porque lo que es importante es confirmar que esa bacteria que queremos usar no es patógena, es decir, que tener un uso seguro. Si no somos científicos, no estamos en un laboratorio aprobado, se nos reducen las opciones de momento. Uno de los más fáciles es el Hafnium lividium y produce un color morado, que hemos podido explorar a nivel un poquito DIY, ¿vale? ¿Y cómo utilizamos esto? Bueno, pues una vez que hemos comprobado que no es patógeno, que se puede utilizar, vamos a buscar el tejido. En realidad se puede aplicar sobre casi cualquier tejido. Se ha explorado sobre linos, algodones, sedas, incluso sobre sintéticos. Pero si estamos empezando es mejor probar con la seda, ¿vale? Es un material, un tejido muy agradecido que interactúa muy bien con las bacterias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, las bacterias para producir pigmento y para estar vivas tienen que tener un alimento. Entonces les vamos a dar un medio nutriente de lo que se puede alimentar, ¿vale? Es un caldo que tiene muchos nutrientes. Este caldo le vamos a poner en un Petri, que son estos contenedores redonditos de los laboratorios, y en este Petri vamos a inocularlo con esta bacteria. La bacteria, si va todo bien, va a ir creciendo, alimentándose de esto, y vamos a poner la tela encima de este cultivo. Además, con una pequeña herramienta vamos a asegurarnos de que esa bacteria la embadurnamos muy bien en la tela. La vamos a cerrar y les vamos a dejar en una incubadora a ver si empieza a crecer, ¿vale? Esto es lo que llamamos inoculación. A cabo de unos días, si vemos que la bacteria ha crecido, irá tiñendo esta tela. En el momento que veamos que está todo teñido y queramos sacar, lo que hacemos es esterilizar la tela. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos de que esa bacteria la eliminamos del tejido. Y luego lo lavaremos y quitaremos cualquier olor o cualquier cosita que quede ahí prendida de la tela. Y una vez que se haya secado, ya nos la podemos poner. ¿Qué facilidades nos da el trabajo con las bacterias? Bueno, por un lado también tienen como un punto muy creativo, esto es lo que hablábamos de las nuevas artesanías, en cuando empiezas a entender cómo funciona la bacteria sobre el tejido. Por ejemplo, la tela, al meterla dentro de este Petri con el caldo de cultivo, nos damos cuenta de que cuanto más cerca está la tela del caldo de cultivo y de donde se alimenta la bacteria, más pigmento va a dejar.
mientras que las piezas que quedan un poco más alejadas o más dobladitas van a quedar en blanco o sin pigmento. Es una especie como de técnica de shibori. Van a quedar diferentes marmoleados o efectos diferentes, que es interesante porque al final nos damos cuenta que la bacteria realmente nos va a marcar el diseño o el pattern del tintado. Montar un laboratorio de pigmentos bacterianos, bueno, puede parecer un poquito inaccesible ahora mismo, pero realmente no es tan complejo y no requiere de tantos recursos económicos. Se puede hacer de una manera relativamente sencilla. Las bajas temperaturas, por ejemplo, son perfectas para que crezca la bacteria, no necesitan las condiciones energéticas muy complicadas y entonces es un proceso que puede ser relativamente rentable. Es un ingrediente, por llamarlo de alguna manera, renovable, vegano. Es además altamente reutilizable porque esta cepa, si está inoculada y bien mantenida y almacenada, se puede reutilizar una y otra vez. Siempre puedes generar otro Petri con esa misma cepa y el pigmento se irá cosechando progresivamente. Además, como resultado, es un color muy sólido y a la luz se mantiene muy vivo el color. No necesita ningún producto químico y no necesita ningún sintético, con lo cual es un proceso súper sostenible. Bueno, ahora que entendemos de qué manera se producen los pigmentos con las bacterias, vamos a explorar algunos de los ejemplos más relevantes. La primera es importantísima. Es Natsia Chiesa, que es fundadora de la empresa Faber Futures, y ella fue realmente la primera persona que pensó que esto se podía utilizar como un recurso para el mundo del diseño. Es otra vez interesante ver que es una diseñadora en moda la que entiende la ciencia de una manera tan creativa que explora la posibilidad de aplicarlo sobre una prenda. Ella se fue un año a Nueva York a un laboratorio comunitario donde, trabajando junto a expertos científicos, logró poner su idea a la práctica, que era teñir una tela con una bacteria. Como veis en las imágenes es súper interesante porque los dibujitos que veis que salen ahí en la manga, sobre todo ahí podéis ver de cerca, todo eso es la bacteria diseñando la pieza final. Se iba moviendo sobre la tela y no había manera de controlarlo. Y eso fue la primera vez que nos dimos cuenta que se podía codiseñar con un organismo vivo. Merece mucho la pena que veáis un TED Talk de Natsia Chiesa, donde explica todo el proceso y todas las exploraciones e innovaciones y las sorpresas que descubrió a la hora de trabajar con las bacterias. Pero fue de las primeras, pero no es la última. Todavía hay muchos ejemplos donde están utilizando diferentes bacterias para explorar los pigmentos de una manera diferente. Está la empresa Pili, que está en Francia, que también está empujando mucho para generar una comunidad de biopigmentadores para explicar, también para llevar la ciencia al público común para que lo entiendan. Pero ellos hacen otro proceso un pelín diferente. Ellos generan sus tintes fermentando azúcares para crear cascadas de enzimas que producen color. Así lo podéis ver en la imagen, estas cascaditas que van cayendo de tinte azul. La manera en que integran las bacterias es que estas enzimas se pueden integrar con las bacterias. Entonces, cuando se les da agua y azúcar, estas bacterias crecen muy deprisa, reproduciéndose cada 20 minutos. Y entonces en el laboratorio es una materia prima súper renovable, que pueden luego customizar para producir los pigmentos que necesiten. Es un proceso muy parecido al que se utiliza, por ejemplo, en la fermentación de la cerveza o para incluso producir insulina. Es decir, no es una tecnología nueva, sino que la están aplicando de una manera diferente. Es decir, que puede ser bastante poco costoso replicarlo. Lo que es importante también, igual que en los ejemplos que hemos dicho antes, los pigmentos no necesitan disolventes químicos, ni temperaturas altas, ni producen ningún subproducto contaminante. Y desde el lanzamiento de Pili, pues eso, ha logrado compartir con muchísimos centros educativos, con diferentes comunidades, toda esta idea de la producción de colores para pues educar y enseñar a los diseñadores del futuro que existe esta posibilidad. Y por último tenemos Hokemine, que está en los Países Bajos. Hokemine produce color con bacterias, pero de una manera un poco diferente. Es un color que se llama estructural, que está basado en las nanoestructuras que se ven en la naturaleza. Las nanoestructuras lo que hacen es interactuar con la luz y la reflejan creando diferentes cambios de tono. Para que os hagáis una idea, es como la pluma de un pavo real o como las alas de una mariposa.
Este es lo que se llama el color estructural, se puede ver en muchos lados en la naturaleza. Bueno, pues Hockenheim lo que ha hecho es reinterpretarlo y aplicarlo utilizando unas bacterias para producir estos colores tan brillantes y estables que veis en las imágenes. Y lo que es interesante es que al moverte alrededor de este tejido o este color, genera esta especie de efecto iridiscente.